Bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo una pregunta muy interesante para ustedes. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús y no creyeron en él? Si quieren saber la respuesta, no se pierdan este video hasta el final. Para entender por qué los judíos rechazaron a Jesús, tenemos que remontarnos al contexto histórico y religioso en el que vivió. Jesús nació en un tiempo de gran agitación y expectación para el pueblo judío. Los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, que les imponía impuestos, les prohibía ciertas prácticas religiosas y les sometía a una presión política y social. Los judíos anhelaban la llegada del Mesías, el rey prometido por los profetas del Antiguo Testamento, que los liberaría de sus enemigos y restauraría el reino de Israel. Los judíos tenían una idea muy concreta de cómo sería el Mesías y qué haría. Según las profecías, el Mesías debía cumplir una serie de requisitos, como ser descendiente del rey David, nacer en Belén, ser ungido por Dios con su espíritu, hacer milagros y señales, enseñar la ley de Dios con autoridad, reunir a las 12 tribus de Israel, reconstruir el templo de Jerusalén, traer la paz y la justicia al mundo y hacer que todos los pueblos reconocieran al Dios de Israel. El Mesías sería un líder político, militar y religioso, que establecería el reino de Dios en la tierra. Veamos algunos ejemplos de estas profecías y cómo los judíos las interpretaban. En Génesis 49:10 dice: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Esta profecía indica que el Mesías sería descendiente de Judá, el hijo de Jacob, y que tendría el poder real sobre Israel y las naciones. Miqueas 5:2: «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Esta profecía señala que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David, y que sería el Señor eterno de Israel. Isaías 61:1: «El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Esta profecía muestra que el Mesías sería ungido por Dios con su Espíritu y que tendría una misión de liberación y sanación para los oprimidos y los sufrientes. Isaías 35 del 5 al 6: «Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará a la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad». Esta profecía describe que el Mesías haría milagros y señales, y que transformaría el mundo con su poder y su gracia. Deuteronomio 18:18: «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré». Esta profecía anuncia que el Mesías sería un profeta como Moisés y que enseñaría la ley de Dios con autoridad y fidelidad. Ezequiel 37 del 21 al 22: «Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos». Esta profecía revela que el Mesías reuniría a las 12 tribus de Israel, que habían sido dispersadas por las invasiones y los exilios, y que las haría un solo pueblo bajo su reinado. Zacarías 6 del 12 al 13: «Y háblale, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, y brotará de su lugar, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará la gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá un sacerdote a su diestra, y consejo de paz habrá entre ambos.
Esta profecía indica que el Mesías reconstruiría el templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios y los romanos, y que sería el sumo sacerdote que intercedería por el pueblo ante Dios. Como podemos ver, Jesús cumplió muchas de las profecías mesiánicas, pero no todas. Los judíos esperaban un Mesías que fuera un rey terrenal, que los liberara del yugo romano, que restaurara el reino de Israel y que hiciera que todos los pueblos se sometieran al Dios de Israel. Sin embargo, Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a ser un rey espiritual, que los liberara del pecado, que restaurara el reino de Dios y que hiciera que todos los pueblos se amaran al Dios de Israel. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús no vino a destruir el templo, sino a reconstruirlo. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Por eso los judíos rechazaron a Jesús y no creyeron en él. Ellos no entendieron que Jesús era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ellos no reconocieron que Jesús cumplió las profecías más importantes, las que hablaban de su muerte y su resurrección, las que demostraban su amor y su gracia, las que ofrecían el perdón y la vida eterna a todo el que creyera en él. Pero no todos los judíos rechazaron a Jesús. Hubo algunos que sí lo aceptaron como el Mesías y que se convirtieron en sus seguidores. Ellos fueron los primeros cristianos que formaron la iglesia primitiva. Ellos fueron los que llevaron el mensaje de Jesús a los gentiles, es decir, a los no judíos, y que hicieron que el cristianismo se expandiera por todo el mundo. Ellos fueron los que escribieron los evangelios, las cartas y los demás libros del Nuevo Testamento, que son la base de la fe cristiana. Ellos fueron los que dieron testimonio de Jesús con sus palabras y con sus vidas, y que sufrieron persecución y martirio por su causa. Sin embargo, también hubo otros judíos que no aceptaron a Jesús, pero que tampoco lo rechazaron del todo. Ellos fueron los que formaron el judaísmo rabínico, que es el que conocemos hoy en día. Ellos fueron los que reinterpretaron las profecías mesiánicas y que desarrollaron una nueva forma de entender la ley, la tradición y la identidad judía. Ellos fueron los que escribieron la Misná, el Talmud y los demás libros de la literatura rabínica, que son la base de la práctica judía. Ellos fueron los que mantuvieron viva la esperanza mesiánica, pero que la propusieron para el futuro cuando vendría el verdadero Mesías, según ellos. Ellos fueron los que escribieron la Misná, el Talmud y los demás libros de la literatura rabínica, que son la base de la práctica judía. Ellos fueron los que mantuvieron viva la esperanza mesiánica, pero que la pospusieron para el futuro, cuando vendría el verdadero Mesías, según ellos. Así podemos ver que el rechazo de los judíos a Jesús tuvo consecuencias profundas para la historia de la religión. Por un lado, dio origen al cristianismo, que se separó del judaísmo y se convirtió en una religión universal, que proclama a Jesús como el Mesías y el Señor de todos. Por otro lado, dio origen al judaísmo rabínico, que se consolidó como una religión nacional que espera al Mesías y que guarda la ley y la tradición de sus antepasados. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora les dejo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre el rechazo de los judíos a Jesús? ¿Creen que fue justo o injusto? ¿Qué consecuencias tuvo para la historia y la religión? Déjenme sus respuestas en los comentarios y no olviden darle un buen like al video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.